Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a mostrar unos aumentos decorados que seguramente vamos a estar utilizando en futuros tutoriales. Estos son unos aumentos con forma de ondas o curvas. Esto nosotros lo podemos ir variando en cantidad de hileras y puntos de separación para que esto se note muchísimo más. Pero aquí lo interesante es que nosotros podemos utilizarlo y aplicarlo en cualquier tipo de prenda. Sí, aquí vamos a estar necesitando nosotros una pequeña base de puntos. Eso siempre es así. Y el decorado tiende a variar un poquitito dependiendo qué tipo de aumento voy a estar realizando. En este caso nosotros vamos a mostrar el aumento con el hilo conector. Como mencioné antes, nosotros podemos aplicar este aumento decorado en cualquier tipo de prenda. Pero para poder hacerlo, nosotros tenemos que saber calcular muy bien la cantidad de aumentos. Nosotros generalmente arrancamos con una medida de cuello y tenemos que terminar con una medida de contorno de cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que poder calcular cuántas ondas, cuántos aumentos vamos a generar. Así que mucho cuidado con esto. Siempre hay que tomar en cuenta los cálculos dependiendo de cada tipo de prenda. La amplitud de la curva siempre la va a definir la cantidad de hileras que yo voy a estar realizando. O sea que yo voy a estar generando una curva con X cantidad de hileras y si trabajo con más o con menos hileras, la curva se va a ver diferente. Así que por eso también importa mucho la parte de cálculos. Pero lo que tiene de bueno es que todas las hileras pares yo simplemente voy a tener que tejer todos los puntos como se presentan. Yo aquí me traje un diagrama o un gráfico de punto. En este caso un gráfico de aumento. Lo sé por el eje central que yo voy a tener. Palito vertical significa punto derecho, guioncito significa punto revés. Y ustedes van a ver un simbolito que en realidad parece quebrado. Esto es el símbolo de el aumento del hilo conector. Mucho cuidado porque este símbolo tiende a variar en distintas editoriales y más que todo en distintos países. Lógicamente nosotros aquí podemos variar el tipo de aumento como así también la cantidad de puntos de separación que vamos a tener de curva a curva o de onda a onda. Eso también va a generar un decorado diferente y va a hacer que la curva sea mucho más llamativa. Sí, voy a mostrar una variación y por ahí podemos llegar a ampliar un poquitito la cantidad de puntos que vamos a tener de eje a eje. ¿Cómo se realiza realmente la curva? La curva va a arrancar en un pequeño eje y de ahí en adelante yo me voy a tener que ir desplazando lentamente para la amplitud de la curva. Y una vez que yo termine la amplitud que deseo, que en nuestro caso van a ser 2 hileras, yo tengo que volver a comenzar una y otra vez. Entonces, una vez que termine mis 2 hileras, voy a volver al comienzo del eje. Y eso es en realidad lo que está generando la curva a ambos lados. Aquí pueden ver cómo se va a ir repitiendo esta onda o esta curva. Yo aquí me traje una pequeña muestrita, un comienzo de tejido, una pequeña base y para que ustedes puedan ver una variación de esta ondita, he agregado 2 puntitos más a mi eje. No sé si se logra ver ahí. Voy a tener aquí 4 puntitos de eje central. Entonces, ahí se va a notar mucho más separada la ondita. ¿Cómo arrancaría esto? Yo voy a ajustar mi tensión y voy a comenzar a tejer. Paso mi primer punto, voy tejiendo lentamente respetando la puntada. Aquí quisimos hacer una puntada muy simple, solamente jersey derecho. Y voy a buscar chocarme con el eje central, justo ahí, antes del punto revés. Cuando choque con el eje central, ahí es donde yo tengo que estar realizando mi aumento. El primer aumento nosotros siempre lo vamos a realizar bien pegadito al eje central. Esa va a ser nuestra base para comenzar la curva. Entonces, yo voy a estirar aquí mucho para que ustedes lo puedan ver. Traten de no hacerlo en su tejido, pero es para que ustedes puedan ver dónde está mi hilo conector.
Voy a ir con mi aguja y voy a tomar el hilo que conecta ambos puntos, este que está aquí, y lo voy a levantar a mi aguja izquierda y voy a apuntar en este caso para la izquierda. ¿Por qué? Quiero comenzar la curva y quiero que vaya hacia la izquierda y después gire hacia la derecha. ¿Sí? Lo suelto. Aquí voy a tomar mi hilo conector, lo levanto, lo llevo a mi aguja izquierda. Quiero que apunte hacia la izquierda porque quiero que mi curva vaya de izquierda a derecha. Y voy a tejer respetando la puntada, que en este caso es un punto derecho. Pero no lo voy a tejer por el hilo de adelante porque estaría yo realizando un pequeño huequito. Quiero que quede cerrado. Entonces, lo voy a tejer por el hilo de atrás. ¿Sí? No por adelante, lo tejo por atrás. Y ahí voy a generar mi primer aumento. No sé si se ve ahí. Es muy chiquito igual. Voy a tejer los puntos del eje que yo les dije. Esto también puede variar y en nuestro caso decidimos hacer 4. Paso eje central. Tengo un aumento nuevamente. Comienzo de la curva. En este caso, como estoy en el otro lado y esto es un espejo, voy a tener que hacer que mi aumento vaya de derecha a izquierda. Es una curva lo que yo tengo que hacer. Vuelvo a buscar mi hilo conector, este que nosotros tenemos acá, y lo voy a levantar a mi aguja izquierda. Miren por favor que está apuntando aquí hacia la derecha. ¿Por qué? Curva va de derecha a izquierda. No lo voy a tejer por el hilo de atrás porque me estaría generando un pequeño huequito. Lo voy a tejer por el hilo de adelante. Y ahí mi punto va a quedar cerrado. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Tengo que sí o sí tejerlo por el hilo de adelante. A ver si se nota ahí el aumento. Y lógicamente voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos como derecho hasta llegar al final. Giro. Giro, ahí puede verse la distinción de los puntos y esta ondita o esta curva es muy simple. Siempre que yo gire o que esté en el dorso de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como los veo. Entonces, paso mi primer punto sin tejer y donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. ¿Qué pasa con el aumento? El aumento está respetando la puntada original. A ver si se nota ahí. Se ve como un revés. Entonces, simplemente voy a ir respetando la puntada. Así hasta llegar al final y girar. Cuando gire, las cosas cambian un poquito. Giro, estoy en la hilera 3 de este aumento de la onda o de la curva. Voy a pasar mi primer punto y voy a comenzar a tejer. Si ustedes recuerdan, yo les dije, aquí tenemos el comienzo de la curva, dónde va a iniciar. Pero esta curva tiene que ir de izquierda a derecha, o sea que esto va a girar. Yo tengo que ir avanzando lentamente donde quiero ir. Entonces, aquí yo simplemente voy a tejer todos los puntos, no llegando hasta el eje. Voy a empezar a desplazarme donde quiero ir, entonces voy a dejar un punto de separación y ahí es donde va a ir mi aumento. Voy a ir avanzando lentamente hacia la dirección a la que quiero ir. Entonces, tejo todos los puntos como derecho y me dejo uno. Una vez que yo me dejé uno, ahí recién vuelvo a buscar mi hilo conector y vuelvo a generar mi curva de la misma manera, por favor, ¿sí? Levanto el hilo conector. Tiene que apuntar hacia la izquierda porque esto es una curva de izquierda a derecha. No tejo por adelante porque me va a dejar un hueco. Tengo que tejer por el hilo de atrás. Y ahí sí voy a tejer el último punto, tejo el eje central y voy a parar. Una vez que yo tejí el eje central, tengo que repetir lo mismo.
pero la cosa va a cambiar un poco porque estoy apuntando para el otro lado. Mi curva tiene que ir en el sentido contrario. Entonces, como esta curva va de derecha a izquierda, me voy a ir desplazando para ese lado. Tengo que volver a tejer un punto de separación y vuelvo a buscar mi hilo conector. Lentamente me voy a ir desplazando para donde quiero ir. Mucho cuidado, aquí yo tenía que levantar mi hilo conector y apuntaba a la derecha, porque esta curva va de derecha a izquierda. No lo tejía desde el hilo de atrás porque me va a dejar un huequito. Tengo que tejerlo del hilo de adelante. A ver si se ve ahí. Ahí lo tejo. Genero mi aumento y voy a tejer el resto de los puntos como se presentan o en la puntada elegida por ustedes y giro. Giro, dorso de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Es muy fácil las hileras pares o el dorso de la prenda porque simplemente tejo todos los puntos como se presentan hasta llegar al final. Donde veo revés, tejo revés. Donde veo derecho, tejo derecho. Así hasta llegar al final. Giro, estoy en el frente de mi tejido nuevamente. Tengo que seguir realizando la forma de la curva. Es muy chiquito todavía para que se vea, pero ahí está comenzando a curvar en ambos lados. Paso primer punto sin tejer, voy tejiendo en la puntada elegida, que en mi caso es derecho. Paro un segundo. Si ustedes recuerdan, yo les dije, tengo que ir avanzando a donde quiero ir. Entonces, esta curva ya, de izquierda a derecha. Entonces me tengo que ir desplazando nuevamente. Si antes dejé un punto de separación, ahora voy a dejar dos. Y lentamente mi onda o mi curva se va a ir formando. Entonces, tejo todos los puntos hasta dejarme dos puntitos de separación de mi eje central y vuelvo a levantar mi hilo conector. Tiene que apuntar hacia la izquierda porque mi curva es de izquierda a derecha. No lo tejo por el hilo de adelante porque me va a dejar un hueco. Voy a ir hacia el hilo de atrás. ¿Sí? No por adelante, sino por atrás. Y genero mi aumento. Lógicamente voy a tejer el resto de los puntos. Tejo el eje central. Paro un segundo aquí. Aunque no lo parezca, esto comienza a tomar forma. Vuelvo a dejarme unos puntos de separación para poder generar la curva. Entonces, tejo dos puntos, curva nuevamente desde mi hilo conector. Lo levanto, apunta hacia la derecha porque la curva va de derecha a izquierda. No lo tejo por el hilo de atrás, tengo que ir hacia el hilo de adelante. Así me va a quedar cerrado el aumento. Ahí. Y tejo todo el resto de los puntos como se presentan y lógicamente voy a girar. Giro, hilera par, es todo exactamente lo mismo. Tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Paso primer punto sin tejer, voy respetando la puntada. Donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés, hasta llegar al final y giro. Giro, estoy en el frente nuevamente, ahí comienza a notarse un poquitito más la curva. Voy a ajustar mi tensión, paso primer punto sin tejer, quiero casi acercarme a la parte central. Aquí voy a tener que repetir exactamente lo mismo. Me voy a tener que ir desplazando lentamente a donde yo quiero ir. Entonces, si nosotros antes dejamos dos puntitos de separación, voy a agregar un tercero. Y ahí lentamente se va a ir formando la curva. Entonces, voy a tejer todos los puntos como se presentan hasta llegar a mi tercer punto antes del eje. Pero si ustedes se fijan,
A ver, no sé si se ve cuando lo estiro. Sola la puntada me va a ir diciendo a través de los aumentos dónde tengo que generar el siguiente, porque se comienza a notar la curva, ¿sí? Entonces cuento 1, 2, 3. Tengo que generar nuevamente un aumento con el hilo conector. Apunta hacia la izquierda porque la curva va de izquierda a derecha. No lo tejo por adelante, lo voy a tejer por detrás. Así queda cerrado. Y ahí voy a seguir tejiendo el resto de los puntos y voy a pasar el eje central. Quiero ir al otro lado. Paso el eje central. Quiero que vean por favor que aquí también comienza a notarse cada vez más la curva. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Me tengo que ir desplazando a donde quiero ir. Entonces cuento 1, 2 y 3. Tejo esos 3 puntos y ahí va a ir mi aumento. No sé si se nota ahí que también se me está formando una pequeña curva que me indica dónde va el siguiente aumento. Si no, lo único que tengo que hacer es ir contando cuántos puntos de separación tengo del eje. Busco mi aumento con el hilo conector, apunta a la derecha porque la curva va de derecha a izquierda. Entonces, no voy por el hilo de atrás, tengo que ir por el hilo de adelante para que me quede cerrado. Genero mi aumento y tejo el resto de los puntos como se presentan y voy a girar. Torso de la prenda, solo tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Siempre va a ser así esto. Giro, voy a pasar mi primer punto y voy a tejer hasta casi acercarme al eje. Ahí comienza a notarse muchísimo más la curva. Si yo antes tuve que dejar 3 puntitos de separación, en este caso yo voy a dejar 4. Y ahí poco a poco esta curva se va a notar muchísimo más. Entonces, tejo hasta contar 4 puntos de separación. 1, 2, 3 y 4. Y voy a generar mi aumento. Hilo conector apunta hacia la izquierda. No lo tomo por adelante, lo tomo por detrás. Ahí genero mi aumento y voy a tejer el resto de los puntos como derecho. Paso el eje central. Nuevamente aquí voy a parar. Tengo que realizar mi aumento otra vez. En este caso voy a contar 4 puntitos de separación. Entonces tejo 1, 2, 3, 4. Ahí tengo que hacer mi siguiente aumento del hilo conector. Recuerden, aquí apunta hacia la izquierda porque voy de izquierda a derecha con la forma de la curva. No voy por el hilo de atrás, voy por el hilo de adelante. Genero mi aumento y voy a tejer el resto de los puntos como se presentan. Llego al final y giro. Giro, estoy en el dorso de la prenda, una hilera par nuevamente. Simplemente voy a pasar el primer punto sin tejer y lo único que yo tengo que hacer es respetar la puntada. Así hasta llegar al final y voy a girar. Giro, paso mi primer punto sin tejer. Voy a tejer todo el resto de los puntos como derecho. Me quiero acercar al eje. Y si yo antes había dejado 4 puntos, esta vez tengo que dejar 5. 2, 4, 5. Y ahí voy a generar mi sexto aumento. Entonces, tejo todos los puntos. Ven que ahí también me está guiando la forma de la curva, pero los vamos a contar por si acaso. 2, 4, 5. Ahí va a ir el aumento 6. De este lado apunta hacia la izquierda porque mi curva va de izquierda a derecha. Y lo voy a tejer por el hilo de atrás. Y simplemente voy a ir respetando la puntada de los otros. Paso el eje central. Quiero ir al otro lado. Aquí estoy en el otro lado nuevamente. También comienza a notarse mi curva. Voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que dejar 5 puntos de diferencia. Entonces,
Tejo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tomar mi hilo conector y en este caso apunta hacia la derecha porque esta curva va de derecha a izquierda. No lo tejo por atrás, lo tengo que tejer por adelante. Y así voy a continuar tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Y giro. Paso mi primer punto sin tejer y voy respetando la puntada. Donde veo derecho, tejo derecho, donde veo revés, tejo revés. Así hasta llegar al final. Yo voy a continuar, voy a girar y voy a acomodar. Giro, aquí acomodé mi tejido en el cable de la aguja porque quiero que se aprecie un poquitito más la curva. Ahí se va a notar mi curva y también se va a notar el comienzo de la curva hacia la derecha y hacia la izquierda. Solamente generando estas 12 hileras. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero continuar esto y que se vean más ondas todavía? Voy a tener que volver a comenzar todo de nuevo desde la hilera 1. Aquí tengo muchísimo más avanzado mi tejido. Ahí ya claramente pueden verse estas ondas o estas curvas. Y más que todo puede verse la orientación que le hemos dado. Arranca de izquierda a derecha y desde otro lado arranca de derecha a izquierda. Este es el resultado que nosotros obtuvimos después de haber hecho estas dos hileras una y otra vez. Y si ustedes se fijan, se van a notar muchísimo más dependiendo qué eje nosotros le dejemos. Aquí yo tenía dos puntitos, pero todo siempre depende del grosor del material. Este sería nuestro resultado del día de hoy, cómo realizar aumentos decorados con ondas o curvas. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.